Lucas capítulo 13, importante para que usted vaya siguiendo por dónde vamos acá con este mensaje. Así que leamos la palabra del Señor. En ese preciso momento llegaron algunos fariseos y le dijeron: vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Jesús les dijo: vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos, y al tercer día terminaré mi obra. Pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada, y les digo que ustedes no volverán a verme hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es palabra de Dios. Nos encontramos hoy con Jesús subiendo hacia Jerusalén, de camino a la cruz. Está cerca la pasión de Jesús, está cerca el momento de su sacrificio, el momento de su muerte. También se acerca el momento de su resurrección. Y Lucas hoy nos presenta de forma única a los fariseos. Los fariseos, aquellos que están siempre en contra de Jesús, hoy Lucas los presenta advirtiéndole a Jesús que no vaya a Jerusalén, porque Herodes Antipas tiene intenciones de matarlo. Veamos el versículo 31 nuevamente. Dice: en ese preciso momento llegaron algunos fariseos y le dijeron: vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, porque esta es la primera vez que Lucas nos presenta esta situación y que los fariseos pareciese que tuvieran cuidado de Jesús. La realidad es que no resultan muy claras las intenciones de estos fariseos. Por un lado, muestran una actitud compasiva con Jesús, una actitud positiva con Jesús, la cual no es usual en los evangelios, ¿verdad? Siempre vemos a los fariseos ¿qué haciendo con Jesús? Retándolo, acusándolo, tendiéndole trampas, tratando de que Jesús caiga en alguna situación para poderlo juzgar. Sin embargo, en esta ocasión parece ahí que ellos están tratando de ayudarlo en algún sentido. No queda claro si ellos quieren realmente alejarlo del peligro o no, ¿sí? Bueno, la realidad es que independientemente si ellos querían alejarlo del peligro o no, es muy probable que ellos lo que no hayan querido dejar que pasara es que Jesús se desviara del camino, porque a lo mejor estos fariseos estaban en complicidad con Herodes, y entonces a estos fariseos no les convenía que Jesús se desviara de su camino y que llegara a Jerusalén, donde lo iban a atrapar, donde lo iban a condenar. Entonces no es muy claro lo que sucede acá, si estos fariseos realmente están queriendo cuidar a Jesús, están realmente queriendo cuidar que Él no se desvíe, pero con el mal propósito de que allá en Jerusalén lo vayan a pescar y lo vayan a juzgar y lo vayan a tomar, ¿verdad? Y poner preso. No se sabe muy bien. Ahora, Jesús siempre nos sorprende, ¿verdad? Jesús él siempre sabe lo que tiene que decir, Él siempre sabe lo que va a contestar. Y en el versículo 32, Él dice: vayan y díganle a ese zorro, fíjate las palabras de Jesús, son fuertes. Mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos, y al tercer día terminaré mi obra. Es interesante, ¿verdad? Cómo Jesús llama a Herodes, ¿sí? Le dice, ¿cómo le dice? A ver, ¿quién se acuerda? Zorro, le dice. Vayan y díganle a ese zorro, dice Jesús. Es fuerte cómo Jesús lo trata. Ahora, sin embargo, esto podemos entenderlo de diferentes maneras. ¿Por qué Jesús
le dijo zorro a Herodes. Quizá por un lado, porque un zorro es astuto, ¿verdad? Y cuando se habla de una persona que es zorro, se le está diciendo a una persona que es una persona pícara, que es una persona astuta, una persona sin principios. Eso pudo haber querido decir Jesús en ese momento. O también Jesús pudo haber descrito, por otro lado, lo destructivo que puede ser un ser humano, ¿sí? Con respecto a otros, ¿sí? A alguien que está siempre tratando de acechar, de devorar. Pero cualquiera que fuese el significado, las fuerzas de estas palabras de Jesús, estas palabras que Jesús pronuncia con firmeza, realmente Jesús sabe que hay una amenaza contra él. Hay alguien que quiere impedir que Jesús llegue a Jerusalén. Es el diablo mismo. Porque Jesús, ¿a qué va a Jerusalén? A pagar por nuestros pecados, por el suyo y por el mío. Jesús va para tomar nuestro lugar delante de Dios y podernos salvar y liberar. Y el diablo está tratando de impedir, ¿sí?, que Jesús siga proclamando por un lado y que luego llegue a Jerusalén, ¿sí?, para cumplir el propósito de Dios. Jesús continúa diciéndoles en el versículo 33, pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Esta idea se reitera con la frase, no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Aquí hay un énfasis, Jesús hace un énfasis entre la tensión que hay en los profetas que Dios ha mandado para liberar al pueblo y Jerusalén. ¿Qué ha hecho con los profetas que Dios ha mandado a lo largo de la historia? ¿Qué ha hecho Jerusalén? Los mata, los elimina. Jerusalén siempre fue los judíos, Israel, siempre fue un pueblo terco. Y cuando Dios mandaba a alguien para corregirles, para animarles, para enseñarles, para indicarles el camino, Jerusalén se montaba en su terquedad y lo que hacía era mandar a eliminar a aquellos que les traían palabras que ellos no querían escuchar. A Jerusalén, a Jerusalén, a los judíos, a ellos, a los israelitas, no les gustaba que alguien les dijera por dónde ir y entonces los eliminaban. El arma del diablo es querer frenar a Jesús. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere frenar a Jesús impidiendo que la palabra de Jesús se siga proclamando. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Quiere distraer con artimañas al pueblo. ¿Y sabe qué? Este pueblo es un pueblo necesitado, como lo somos nosotros. El pueblo de Israel era un pueblo que necesitaba perdón de pecados. Había muchos pecados en el pueblo de Israel. Era un pueblo que necesitaba ser sanado. Necesitaba sanidad ese pueblo. Era un pueblo que necesitaba una verdadera esperanza y era un pueblo que necesitaba paz. Y querían frenar a Jesús. El enemigo quería frenar a Jesús. El enemigo sigue ofreciendo, ¿sí?, hoy falsos lugares de refugio. ¿Sabe usted? El enemigo hoy sigue ofreciendo falsos lugares de refugio, en donde le ofrece a las personas una supuesta paz. El diablo siempre está obrando para enseñarle a los que necesitan paz, como necesitaba el pueblo de Israel y como hoy tú y yo necesitamos, o aquel que nos ve hoy en línea. El diablo siempre está buscando la manera para presentar un tipo de paz falsa, algo que realmente no va a cambiar las circunstancias de las personas. Ahora, Jesús Él quiere cambiar las circunstancias de las personas. Jesús quiere sanar a su pueblo. Jesús quiere que el pueblo conozca la verdad, porque la Escritura dice que la verdad los hará libres. Si esa verdad del Señor no se predica hoy, ni usted ni yo vamos a ser libres.
El diablo siempre va a impedir que usted y que yo no escuchemos la palabra de Dios, que no escuchemos a Jesús. El diablo siempre va a poner entre la palabra del Señor y usted, siempre va a poner un montón de razones para que usted no escuche la palabra de Dios, cualquiera que ésta sea. Herodes puede ser hoy, por ejemplo, pelear en casa antes de salir a la iglesia. Ese es un Herodes, esa es la representación de Herodes, el diablo ahí. Pelear antes de salir a escuchar la palabra, porque al diablo no le interesa que usted escuche la palabra. El diablo quería callar a Jesús. Estos fariseos le dicen: no, mejor desvíate, no vayas para allá porque te quieren apresar. Le quieren meter miedo a Jesús. Eso es lo que a mí me dice que realmente estos fariseos no son enviados de Dios para prevenir a Jesús, porque Jesús tiene claro su camino. Jesús tiene claro el camino de la cruz. Jesús tiene claro por qué Él va a la cruz y tiene claro el proceso antes de llegar a la cruz. Y el enemigo está usando a estas personas para tratar de meterle miedo a Jesús. Bueno, el enemigo va a hacer lo mismo contigo y conmigo. El enemigo va a tratar de que el domingo tengas un inconveniente, un problema, una situación, algo que te impida ir a la casa del Señor a escuchar la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que sana, que libera, que transforma, que trae paz. Al diablo no le conviene. Y ahí tenemos que tener nosotros cuidado. Ahora, las palabras de Jesús nos hablan de una buena noticia. Vayan y díganle a aquel zorro que hoy, mañana y pasado yo voy a seguir mi camino y voy a seguir predicando y voy a seguir sanando y voy a seguir haciendo a lo que el Padre me envió. Esas palabras son una buena noticia hoy para nosotros, porque Jesús nunca se detiene, Jesús siempre está disponible, Jesús siempre tiene algo para ti. Si nosotros de repente caemos ante la situación de que cualquier cosa nos desvía de acercarnos a Jesús, no es culpa de Dios, no es culpa de Jesús. En este pasaje Él nos deja claro que Él va a cumplir, que Él va a llegar y que nadie, ni siquiera un zorro como este, lo va a detener. Jesús siempre está disponible para ti y siempre está disponible para mí. Jesús nunca descansa de su misión. Jesús no fracasa en su misión de alcanzarte a ti y alcanzarme a mí con su palabra de perdón, con su palabra que sana el alma principalmente. Jesús siempre está disponible para cambiar la vida de aquellos que permiten que Él lo haga, porque Jesús siempre pasa por la ciudad, por tu ciudad. Jesús siempre pasa por tu vida. A Jesús no lo detiene nadie. El pueblo siempre padeció por culpa de sus pecados, porque Dios siempre mandó profetas a predicar la salvación, a predicar su palabra. Y ahora manda al mayor de todos, a su propio Hijo encarnado, para darle libertad a las personas. Jesús nos muestra, hermanos y hermanas, que siempre está dispuesto a pasar en nuestra vida. Si nosotros hoy no tenemos libertad, no experimentamos paz, no experimentamos gozo, si nosotros siempre hoy tenemos problemas, pretextos y cualquier cosa para ir a la iglesia, para servir al Señor, no es culpa de Dios, es culpa nuestra, no es culpa de Dios. Porque Jesús siempre está dispuesto a sanar, a dar libertad, siempre. Esa es la misión de Jesús. Él quiere sanar nuestras vidas, me refiero a nuestro ser, a nuestra alma, al ser pecador. A ese quiere sanar Jesús. A ese quiere liberar de las cadenas del pecado, porque el pecado oprime, el pecado destruye vidas, destruye familias, destruye relaciones.
Cuando el pecado entra, eso destruye, corrompe. Pero el Señor siempre está cerca y el Señor siempre está dispuesto. El apóstol Pablo, con lágrimas el apóstol Pablo nos invita a aprender de él mismo, de la actitud que él tiene. Cuando nos veamos enfrentados a los Herodes de esta vida, a las situaciones que se oponen a que tú y yo oigamos la palabra de Dios. Pero Pablo nos aconseja aquí. Vayamos a Filipenses capítulo 3. Dice, hermanos, se refiere a la comunidad de los santos, a nosotros, la iglesia, ¿sí? Hermanos, sean ustedes, dice Pablo, imitadores de mí, y fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Él mismo se está poniendo como ejemplo, porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Pablo, con lágrimas en sus ojos, viendo cómo el pueblo rechaza constantemente la misericordia, el favor, el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Él. El pueblo siempre ha sido terco. Y Pablo, con lágrimas en los ojos, les está diciendo, les invito a que se cuiden de todos aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Herodes, ¿qué era? Un enemigo de la cruz de Cristo, un enemigo de Cristo, un adversario de Cristo. Y Pablo dice, tú y yo debemos de cuidarnos de los enemigos de aquellos que nos quieren apartar de la cruz del Señor. Aquel que te dice, qué aburrido, ay no, mejor ponnos allá, mejor no hagamos esto. ¿O para qué crees en eso? O que te ofrecen, no mira, esto está mejor. Esto realmente va a sanar tu vida, despreciando que la palabra del Señor puede sanar tu vida. Si tú dejas, porque tiene el poder y Dios quiere hacerlo. La palabra de Jesús es poderosa, pero la gente te ofrece una variedad de cosas para que sanes tu vida. Esos son los Herodes. O nosotros de repente podemos ser Herodes para otros, tratando de impedir que otros vayan a Jesús. ¿Sabes cómo puedes tú convertirte en un Herodes? Cuando tú comienzas a tener actitudes feas con la gente y tú te dices cristiano. Y entonces tú con tu boca dices algo, pero con tus actitudes dices otra cosa. Y podemos convertirnos en Herodes. ¿Sí? Nosotros debemos de ser, al contrario, promotores de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho ya por nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos. En lugar de ser desanimadores, debemos de ser promotores y animadores de que hay alguien que está allí dispuesto y quiere ofrecer verdadera paz. Jesús, al ver la actitud del pueblo, al ver la actitud de estos fariseos, al ver la actitud de Herodes, también lanza una advertencia, y esto lo vemos en el versículo 34. Por la terquedad del pueblo. Jesús está ahí, Jesús está dispuesto a sanar, a cambiar. Jesús está ahí para amar. ¿Y el pueblo es terco? Jesús dice esto, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Sabes que nosotros podemos tomar la actitud de Jerusalén también? Cuando Dios manda su palabra y nosotros la callamos. ¿Cómo? No quiero comprometerme con nada, no quiero ir a la iglesia, no me interesa leer la escritura, bla, 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 bla. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Dios quiere cobijarte. Dios quiere protegerte como una gallina protege a sus polluelos. Pero resulta que estos polluelos son necios y prefieren exponerse. Pero Dios nos muestra esta escena tierna, porque es una escena tierna. Yo puedo imaginar una gallina. Dios está siendo ahí representado en una gallinita que quiere cuidar a sus recién nacidos, a sus polluelos. Y los polluelos distraídos y de todo, pum, pum, se van, no dejan. Y de ahí viene un águila y las arranca de la tierra, se las come. En esta metáfora que Jesús está contando acá, no logra que los polluelos acepten ser cobijados por Él. Los polluelos no quieren estar bajo las alas del Salvador. Jesús quiere, ¿sí?, con esta historia que Él está contando aquí, Jesús quiere prevenirnos de que nosotros no caigamos en ese error. El pueblo de Israel cayó en ese error. ¿Usted sabe? Lo sabe, sí, lo crucificaron. ¿Y qué pasó en el año 70? Quemaron a Jerusalén, el templo de Jerusalén. En el año 70 Jesús lo predijo y lo hicieron por necios, porque Dios les estaba diciendo que Él quería cobijarlos, protegerlos, cuidarlos. No había nada malo en eso, pura bendición. Y el pueblo de Dios siempre terco, siempre poniendo un pretexto. Cuidado con los pretextos hacia Dios, hermanos, porque trae consecuencias. Y el Señor lo dice, no pongamos pretextos a Dios. Al contrario, seamos agradecidos de que Dios quiere cubrirnos con sus alas, mantenernos calientitos, seguros ahí. El Salmo 91:4 nos dice, el Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es tu escudo protector. A ti no te va a proteger otra cosa más que la verdad de la palabra del Señor. Esas alas protectoras de Dios para nuestra vida es su santa, poderosa y fiel palabra. ¿Qué quería callar Herodes de Jesús? La palabra de Jesús. Que Jesús sanara con sus palabras, que Jesús obrara en la vida de las personas con sus palabras. El diablo va a querer callar la palabra de Jesús en tu vida. ¿Cómo la calla? Con problemas, con pleitos, con ofrecimientos de cosas aparentemente más importantes, necesidades más importantes que las interiores. Y el Salmo nos recuerda que allí tú y yo podemos vivir seguros. Mira, ¿hay seguridad hoy? ¿Usted se siente seguro en este mundo hoy? Con la pandemia, de repente se esfumó. Ahora, la guerra, pero la pandemia no se ha ido, esa es la realidad, la pandemia está ahí. Hay que ver los números reales, ahí está. Han bajado los casos, la gente sigue muriendo todavía, pero sí han bajado los casos. Ahora que la guerra, estamos frente a la tercera guerra mundial. ¿Hay seguridad? Mira, cuando el ser humano comienza a buscar seguridad, protección, todos los beneficios que los seres humanos queremos, pero los busca fuera de la cobertura de Dios, pasa lo que está pasando en este mundo. En este mundo no hay seguridad. Y tú no vas a encontrar la seguridad en las cosas materiales o en la
gente de afuera. Yo me ponía a reflexionar en estos días. Son miles de personas, quizá ya millones de personas que están abandonando Ucrania, ¿cierto? Muchos de ellos, sin duda, trabajaron toda una vida para tener quizá un apartamentito ahí donde vivir. Quizá han trabajado toda una vida para tener ahorros en los bancos. ¿Cómo salieron? ¿Cómo salieron? ¿Se pudieron llevar su casa? ¿Pudieron llevar su dinero? Los hijos están hoy sin padres porque les están obligando a quedarse para enfrentar la guerra. Eso no es seguro. Por todo lo que nosotros luchamos, sufrimos, anhelamos, todo eso no es seguro. Lo que es seguro es que no importa lo que pase a nuestro alrededor, si nosotros estamos cubiertos con las alas del Señor, bajo sus alas, ahí tú y yo estamos seguros, independientemente de todo lo demás. Pero el diablo nos vende un montón de cosas para que perdamos el enfoque. Entonces, todo es más importante menos Dios. Yo te pregunto, va a sonar un poco fuerte, pero creo que vale la pena que reflexionemos. Si a ti te dijeran hoy, en este momento, esta noche te mueres, esta noche te mueres, ¿qué harías en tu relación con Dios? ¿Seguirías haciendo lo que estás haciendo? A veces voy a la iglesia, a veces no. Siempre ando viendo cómo peleo con los demás, siempre ando viendo cómo no hago nada, siempre ando viendo a quién critico, siempre ando viendo, o siempre ando siguiendo lo que no tengo que seguir, o siempre ando llevando a las personas a donde no las tengo que llevar. ¿Qué harías? ¿Seguirías yendo de vez en cuando a las cosas? ¿Seguirías leyendo la escritura de vez en cuando? ¿Seguirías orando de vez en cuando? ¿Seguirías confiando de vez en cuando? ¿O entrarías en pánico y comenzarías más bien a clamar a Dios? Es que esa es la actitud de todos los días. Usted no sabe cuándo, ni yo sé cuándo me voy. No hay que desperdiciar el tiempo. Los tiempos, dice la escritura, son malos y no van para mejor. Los tiempos son malos. Nosotros debemos de vivir como que fuera el último día. Así debemos de ver a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hermanos en la fe, como que fuera el último día. Porque no sabemos cuándo será el día y la hora. No hay seguridad. Y la seguridad, no importa si usted se muere hoy o yo me muero hoy, no importa si usted está bajo la protección del Altísimo. Sí. Porque para los que creemos en Cristo, para nosotros el morir es, ¿qué dice la Escritura? Ganancia. Por eso yo le hacía esta reflexión. Nadie está preparado para morir. La misma Biblia dice que uno no sabe ni el día ni la hora. Y no es vivir con miedo a la muerte, no. Es vivir con miedo a no morir bajo la sombra del Todopoderoso. Ese es el mayor miedo. Miedo de morirse, no, para los cristianos es gozo. Es una, bueno, ya vio que nosotros los cristianos cuando nos morimos no es que hagamos fiesta. O sea, hay dolor, hay todo eso, hay tristeza, es normal. Pero no estamos destrozados porque no sabemos a dónde fue la persona. Pero el pueblo se empecina y el Señor nos invita a que cambiemos eso. Vuelvo a leer el Salmo 91:4. El Señor te cubrirá. ¿Quién? El Señor. No la plata, no la circunstancia, no el amigo, no la amiga. El Señor mismo te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro bajo sus alas. Su verdad es tu escudo, la verdad, la palabra, lo que está escrito aquí en la palabra. Eso es tu escudo protector. No tus finanzas, no tu familia, no tus ideas, no aquella persona o aquel grupo de personas. No, es
su verdad, su palabra. Eso sí es un escudo protector. Eso te protege a ti contra los dardos del enemigo cuando vives conforme a la palabra del Señor. Dice el versículo 35. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada y les digo que ustedes no volverán a verme hasta el día en el que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús no va a visitar más la ciudad hasta su entrada triunfal el domingo de Ramos. Pero Jesús sigue su jornada. Jesús sigue predicando, Jesús sigue sanando, Jesús sigue firme, Jesús sigue fuerte. Yo quiero que usted se quede con esto hoy. Ya con esto termino. Sí. La buena noticia es que el Señor continúa hoy llamando a sus polluelos, a usted y a mí. A pesar de la necedad del ser humano, a pesar de que el ser humano desprecia al Señor muchas veces, a pesar de que el ser humano cae en la trampa del enemigo y en las propias, el Señor no cambia. Su amor no cambia. Él es firme amándonos. Él es firme buscándonos. Él continúa hoy, momento tras momento, en nuestro día a día, llamándonos para podernos cubrir, para podernos proteger. ¿Cuál es la clave? Dejar el mal ejemplo de los israelitas, de los judíos, dejar el mal ejemplo de ellos, de siempre andar viendo cómo se deshacen de todos aquellos que les predican la verdad, la palabra de Dios, y dejar que esa palabra entre a nuestras vidas, dejar que esa palabra entre acá en el corazón, entre en la cabeza. Esa es la solución, porque el Señor siempre está disponible. El Señor siempre quiere que usted y yo estemos protegidos bajo sus alas. En el camino a la cruz, Jesús nos invita a refugiarnos. Estamos en Cuaresma, nos acercamos a la Semana Santa, al Domingo de Ramos y luego la Semana Santa. Pero en este camino de Jesús a Jerusalén, a la cruz, Jesús nos invita a ti y a mí a refugiarnos todos los días en Él. No te refugies en el temor, no te refugies en la plata, no te refugies en la comadre, el compadre, o en tus propios entendimientos de la vida, que pueden ser peligrosos si no están alineados con la palabra del Señor. Refúgiate en Él. En este camino a la cruz, Él nos invita a refugiarnos en Él, a refugiarnos bajo sus alas. Jesús nos recuerda hoy, con este evangelio, que nada ni nadie puede apartarlo a Él de nosotros. Él no se aparta de ti, no se aparta de mí, nada. Si alguien puede apartar a Jesús, somos nosotros. Nosotros lo podemos rechazar, hacerlo, pero Él no se aparta. No es Jesús quien nos ha abandonado, somos nosotros los que hemos abandonado a Jesús. Jesús hoy nos dice: no te dejes engañar, no cometas el error del pueblo de Israel. Hoy no te dejes engañar. Nos invita más bien hoy a confiar en Él. Hoy quédate con esas palabras de confía en Él en todos tus caminos. Porque no hay mejor ni hay mayor lugar de refugio para ti y para mí que estar bajo las alas del Todopoderoso. Amén. Que el Señor bendiga hoy su palabra y te bendiga a ti. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Tenemos peticiones? Amén. Vamos a orar en este momento.
Vamos a orar también por las peticiones, pero yo le invito a usted en este momento que tome usted unos minutitos para reflexionar. ¿Cuántas veces usted ha sido ese pollito rebelde que no deja estar bajo la protección del Señor? Si usted ha estado en esa situación, buen momento para pedirle perdón hoy a Dios. Sí. Buen momento para que usted se comprometa hoy con Dios a vivir bajo las alas del Todopoderoso. Sí. Porque ahí usted está seguro, ahí yo estoy seguro, acá o en donde usted esté, si usted está bajo las alas del Señor.